La historia es una de las ciencias más importantes que tiene el ser humano, gracias a la cual comenzamos a comprender un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Para lograrlo, hemos pasado por una serie de cambios, que han llevado a la historia por un camino incierto entre saber qué es historia y qué no. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrir. ¡Todos a bordo! A través de los eones de tiempo, los seres humanos han tenido la necesidad de registrar lo que pasa en su vida, por lo que en los albores de la humanidad, los primeros seres humanos comenzaron a pintar en las cuevas lo que acontecía en su vida, los animales que cazaban, los individuos que morían, las cosas que veían. Esto se conoce como pinturas rupestres, y la más antigua de la que se tiene constancia fue descubierta recientemente en Indonesia y data de hace 44.000 años aproximadamente. Esto continuó sucediendo hasta la creación del lenguaje y posteriormente el lenguaje escrito, con lo que surgió una ocupación que permanece hasta nuestros días, el cronista. En la época de la antigua Grecia, entre el 484 y el 425 antes de nuestra era, vivió en la ciudad de Halicarnaso el geógrafo e historiador Heródoto de Halicarnaso, quien es considerado como el padre de la historia. Para realizar sus estudios, se dedicó una parte de su vida a viajar y conocer de fuentes, en gran medida orales, los testimonios de muchos hechos del pasado, entre los cuales destacan las guerras médicas entre Grecia y Persia, y se cree que documentó acontecimientos como la guerra de Troya, y que esto inspiró a Homero, quien se cree que fue su discípulo, para escribir la Odisea, relato donde se retrata esta guerra de la antigüedad. Pero, ¿qué es la historia y para qué nos sirve? Debemos entender que hay tres conceptos de historia que debemos analizar, cada uno con un significado establecido y diferente, pero entrelazados entre sí. En primera instancia tenemos historia con mayúscula. Es la reconstrucción de hechos y procesos por medio de vestigios y testimonios. En segundo punto está la historia con minúscula, la cual engloba los acontecimientos y procesos de los seres humanos que sucedieron en el pasado. Y por último, el término historiografía, el cual se refiere a la crónica en sí, el texto, imágenes, música o películas que retraten o describan un hecho histórico, un proceso o un acontecimiento. Son historiografía. Pero en ese caso, ¿qué es lo que hace que un hecho sea histórico? Si bien todo lo que hace el ser humano es historia con minúscula, y también puede hacer historia con mayúscula, no todo hecho o proceso puede ser considerado histórico. Por ejemplo, el que un presidente coma o tome algún alimento no es un hecho histórico en sí, solo porque lo hace alguien importante. Sin embargo, la cosa cambia si estuviésemos haciendo una investigación sobre la vida cotidiana de los presidentes, pues entonces un hecho que en apariencia es común se transforma en histórico, tal y como vemos en este ejemplo. En esta fotografía, donde aparecen personajes importantes de la historia de la Guerra Fría, como Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan y el entonces presidente electo de los Estados Unidos, George W. Bush,
en Nueva York en el año de 1988, suceso que fue la antesala del final de la Guerra Fría, y como puedes ver, es una comida. Hagamos otro análisis. A continuación, estás observando imágenes ocurridas en dos tiempos diferentes, pero que tienen de trasfondo lugar y fechas similares. Estamos hablando de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Si hubiesen ocurrido en una zona desértica o donde no hubiese afectado a ningún ser humano, pasarían como hechos intrascendentales. Sin embargo, el impacto social, económico y político que significaron ambos acontecimientos es de tal trascendencia que incluso marca a cada uno antes y después en la historia de nuestro país, cuyas consecuencias repercuten aún hasta nuestros días, a pesar de que el terremoto de 1985 pasó hace poco más de 3 décadas. ¿Y cómo se debe estudiar la historia? Etimológicamente, el término historia proviene del vocablo griego historia, que literalmente se traduce a investigar, pero otras concepciones de la palabra la definen del vocablo griego histor, que se traduciría como hombre sabio, testigo o juez. Esto hace clara referencia a la tradición oral de que los que estudian la historia deben investigar y o ser testigos de los hechos para darle su respectiva narración. El historiador es la persona que se encarga de estudiar los hechos del pasado, y para lograrlo se debe valer de diversas herramientas a partir del hallazgo o vestigio del hecho que presente estudiar, tales como documentos, restos arqueológicos, objetos, cartas, pinturas, fotografías, tradición oral, entre otros. A partir del estudio de estos aspectos, a los que llamaremos como fuentes históricas, el historiador reconstruye el pasado, y de esa labor se conjuntan los tres aspectos, pues dicha labor es precisamente la historiografía, la cual expone por un lado los hechos del pasado y por otro los explica, analiza e interpreta. Sin embargo, esta labor es especulativa, dado que no hay modo de comprobar ninguno de los hechos históricos, ni siquiera los más recientes, por lo que la historia, como ciencia, pertenece al ramo de las ciencias inexactas o imperfectas, por carecer de comprobación. Esta especulación lleva al historiador por un camino muy arduo, que puede llevar años y no alcanzar resultados que se consideren completos. Para ello, el historiador sigue una metodología que lo ayuda en su trabajo. Definir su objeto o época de estudio, buscar y recopilar documentos y fuentes, analizar y ordenar la información, hacer un segundo análisis más profundo, interpretar y formular hipótesis. Para lograr un estudio más objetivo, el historiador debe ejercer su labor sin prejuicios. De lo contrario, podría perder el sentido de su estudio. Por ejemplo, una persona racista o machista podría no ver los grandes cambios y avances que han hecho ciertos sujetos de etnias o razas diversas, como por ejemplo el impulso antirracismo de Martin Luther King o grandes descubrimientos en la ciencia por parte de Marie Curie. Asimismo, un historiador no puede, aunque quiera ser objetivo,
al estudiar un hecho histórico del que fue testigo en el momento, es decir, digamos que un judío sobreviviente de los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial tratara de justificar las acciones de los nazis contra su pueblo. Le resultaría muy difícil ser objetivo, por lo que solo puede limitarse a dar una interpretación unipartidista del asunto, cosa que una persona ajena al holocausto judío o un judío de la época actual sí podría hacer por no haber sido testigo del hecho. No obstante, los puntos de vista del historiador no pueden ser 100% objetivos, dado que todo suceso histórico tiene al menos dos matices distintos. El mejor ejemplo de esto sería la conquista española sobre México. Mientras que para la mayoría de los mexicanos, un personaje como Hernán Cortés podría representar a un villano, en España esto es al contrario. Allá la perspectiva cambia y se le ve como héroe en la mayoría de los casos. Por ello, si un historiador desea ser lo más objetivo posible, debe conocer todas las versiones y puntos de vista del hecho, sin importar sus inclinaciones políticas, sociales, étnicas, religiosas, etc. La historia es sin duda una de las ciencias más importantes del ser humano, porque no solo nos ayuda a aprender del pasado, sino también nos ayuda a comprender el futuro, para así, en un leve atisbo de esperanza, poder afrontar de mejor manera el futuro. Actividad. Con la ayuda de tu libro de texto, lee lo referente al tema pasado-presente y complementa lo abordado en este video. Posteriormente, busca noticias referentes al surgimiento de la pandemia del COVID-19 el año pasado, en Wuhan, China. Busque notas sobre ese acontecimiento, por lo menos en 3 fuentes distintas. Pueden ser periódicos físicos o virtuales, noticieros de radio o televisión, en redes sociales o preguntando a tu familia lo que sabes sobre el hecho. Analiza los textos de cada nota y comenta con alguien las diferencias. Si no tienes nadie con quien comentarlo, trata de hacerlo al explicar la respuesta a la pregunta ¿por qué piensas que existen diversos modos de abordar un mismo hecho? Escriban un breve párrafo exponiendo tu propia interpretación del suceso. Trata de ser imparcial y objetivo. Finalmente, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se guarda y se construye la memoria de una localidad? ¿Por qué es importante que un pueblo conserve su memoria? Finalmente, te invitamos a responder en los comentarios de este video la siguiente pregunta. Los primeros 10 comentarios que respondan correctamente a la misma aparecerán en el siguiente video. ¿En cuántas y cuáles partes está dividida la historia y cuándo comienza y termina cada una? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Te invitamos a seguir viajando con nosotros. Si te gustó el video, dale pulgar arriba y comparte. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.